Francisco de Vitoria ejerció una importante influencia a través de su pensamiento, ya que tuvo un efecto conformador y configurador del mundo social, cultural y académico de su momento. Durante el video hablaremos de algunas de las obras más destacadas de Francisco de Vitoria, a través de las cuales podremos conocer su pensamiento. Por lo tanto, hablaremos específicamente de las reelecciones, sobre la potestad civil, sobre los indios y sobre el derecho de guerra de los españoles sobre los bárbaros. Por reelecciones podemos entender las lecciones magistrales sobre un tema relevante del curso, que era expuesto a modo de conferencia en la Universidad de Salamanca, que Vitoria y otros maestros impartían, de tal modo que un mayor número de alumnos pudiera asistir. De Vitoria entran en muchos temas, en la corrupción eclesiástica, en el poder exagerado de los gobernantes, en el uso malicioso de las influencias, en la economía que debe someterse a las necesidades humanas y no a la ganancia económica solo. Para entender las obras de Vitoria y por lo tanto su pensamiento, es importante reconocer que primero hace una exposición de la opinión contraria a la que él tiene, para después plantear sus ideas y defender sus argumentos. Asimismo, realiza cuestionamientos que considera pertinentes y posteriormente plantea proposiciones sobre estos. A este método se le ha llamado escolástico. Es muy importante. Primero hay que verlo desde una visión antropológica, en la cual y óptima desde el punto del ser humano y de sus capacidades. Otro aspecto para considerar es que Vitoria hace una constante crítica hacia la supremacía del Papa y el emperador Carlos V, pues menciona que ni el Papa ni el emperador podían ser considerados señores del universo, sino que al contrario era obligatorio consultar y atenerse al dictamen de Dios. Muchos de sus argumentos y cuestionamientos versan alrededor de esta idea. La ideología de Vitoria era referente a los conquistadores, pero que también era para el emperador y para el papa, porque le señalaba que ellos no eran dueños de las tierras por las cuales ellos habían conquistado, sino que señalaba el hecho de que ellos los hubieran tratado como bárbaros y que no fueran cristianos en su momento, no era motivo para ejercerles la guerra, ni apoderarse de sus bienes. Uno de los propósitos de Vitoria era hacer uso de la teoría de la causalidad y de los escritos de autores clásicos como Aristóteles para definir el concepto de poder político. En su reelección sobre la potestad civil incluye 3 conclusiones que hacen referencia a esto. En la primera conclusión, Vitoria menciona la necesidad de referirse a lo público y privado en lo que concierne a la República, ya que éstas han sido justas y legítimamente creadas por Dios. La segunda conclusión se centra en el gobernante, o sea, el rey, pues quiere decir que el rey es el gobernante de la República y por lo tanto sus palabras son de obediencia obligatoria. No obstante, también menciona que los ciudadanos podrían limitar las decisiones del gobernante. De esta manera, Vitoria es precursor del principio de gobierno limitado de Locke. En la tercera y última conclusión, Vitoria enuncia que la ley divina y la ley del hombre tienen similitudes y diferencias. Principalmente se diferencian en que la ley de Dios no puede ser derogada y la ley de los hombres cambia por causa de ellos mismos. Esto es significativo porque de este modo Vitoria distingue entre la ley natural para todas las personas, lo que hoy llamamos derechos humanos, y la ley positiva, hecha por las personas y que para ser legítima debe respetar y no contradecir la ley natural. La obra de Potestatis Civili, donde se establecieron las bases del derecho internacional vigentes, donde cubre un papel bastante actual, puesto que vivimos en un mundo caracterizado por las diversas globalizaciones. Vitoria fue un defensor de los derechos de los indios. La reelección sobre los indios puede considerarse como la carta magna de la libertad de los nativos americanos. La reelección de indios, yo creo que eso no admite discusión. Es la que marca un antes y un después en la forma de abordar la conquista y la colonización. Es donde se sistematiza, como nunca se había hecho hasta entonces, todas las ideas respecto al derecho de conquista, pero también al derecho
de los pueblos americanos. No quiere decir que todo ahí se resuelva, pero el planteamiento marca un antes y un después en términos cualitativos. Y consta de 3 apartados. En el primero se muestra la firme posición que tenía Vittoria hacia los indios. A partir de sus convicciones católicas y sustentadoras del derecho natural, cuestiona cómo eran tratados los indios del Nuevo Mundo, pues eran considerados seres inferiores por no estar bautizados ni tener conocimientos del cristianismo. Incluso se les denominaba bárbaros. En la segunda parte se recalca que a pesar de que los indios eran dueños de sus propias tierras, los españoles se hicieron dueños de ellas a través de 2 tipos de títulos, los no idóneos y los idóneos. Los títulos no idóneos son 7. El primero menciona que el emperador es señor del mundo. No obstante, Vittoria decía que el dominio de las tierras se adquiere por derecho natural y no por las leyes del hombre. En el segundo título, que es el título por infidelidad, Vittoria consideraba que es legítimo que los infieles no reconozcan el dominio del pontífice, no por eso se les puede hacer la guerra. En el tercer título, que es el título por descubrimiento, el cual es fácil de contradecir, ya que antes de la llegada de Cristóbal Colón, los llamados bárbaros, ya por derecho natural, tenían el dominio de sus tierras. El cuarto título, el título por el cual los bárbaros no quieren recibir la fe, menciona que para Vittoria el hecho de que los nativos no conozcan la fe no es motivo de pecado ni de que se les evangelice a la fuerza. En esto concuerda plenamente con Bartolomé de las Casas. Fue sobre la protección de los indios, en las cuales hay una frase en la cual se le otorga al Papa, en el que dice que el Papa tiene la potestad temporal en el orden de las cosas espirituales, pero que el Papa no tiene ninguna potestad temporal sobre los bárbaros indios, no sobre los otros infieles. A los bárbaros, si no quieren reconocerse el dominio del Papa, y dice que no por eso se les puede hacer guerra ni ocupar sus bienes. El quinto título, el título por pecado de los mismos bárbaros, consideraba que uno de los pecados más grandes de los indios era comer carne humana, pero Vittoria pensaba que esto no tenía nada de malo para ellos, ya que al no conocer el cristianismo no formaba parte de sus pecados, al contrario, era algo natural para ellos. El sexto título, el título de elección voluntaria, consiste en que cuando los españoles se acercan a los indios, se entiende que estos aceptan la voluntad del rey de España. Sin embargo, Vittoria dice que este título tampoco es justo, pues nadie sabe si verdaderamente los nativos dan su consentimiento. Por último, el título de la donación especial de Dios menciona que Dios siempre condenó a los nativos con motivo de sus abominaciones y que los entregó a los españoles por mandato divino. Vittoria afirma que no es bueno aducir profecías que van en contra de la ley natural. En la tercera parte, Vittoria trata los títulos idóneos, que son 8. El primer título, el título de la sociedad natural y la comunicación, quiere decir que los españoles pueden quedarse y viajar a cualquier provincia, siempre que no hagan daño a los residentes ni los despojen de sus propiedades. En el segundo título, el título de la propagación cristiana, menciona que los españoles tenían el permiso papal de propagar la religión cristiana. El tercer título, el título de la protección a los bárbaros convertidos al cristianismo, menciona que una vez que los bárbaros eran convertidos al cristianismo, gozaban de protección de las autoridades cristianas. El cuarto título, título concerniente a la conversión de los indios al cristianismo y a una posterior asignación de un príncipe cristiano por el Papa, quieranlo o no, menciona que esto se hacía para que los indios no dejaran de ser cristianos. El quinto título, que es el título sobre la tiranía de los bárbaros sobre los inocentes, es otra forma de protección, ya que el Papa podía intervenir si los nativos cometían crímenes hacia los inocentes. El sexto título, el título sobre la verdadera y voluntaria elección de los bárbaros de recibir como príncipe al rey de España, menciona que si los indios logran comprender la eficiente y sabia administración de los bienes de los españoles, recibirían protección adicional para no ser esclavizados. El séptimo título, que es el título de amistad y alianza, menciona que se podían generar alianzas entre nativos y españoles.
Finalmente, el octavo título, el título dudoso sobre la capacidad de los bárbaros para formar una república, menciona que se permitiría a los españoles encargarse de la administración del territorio de los nativos porque se consideraba que ellos no eran capaces de hacerlo. Este último título discrepa del pensamiento de Bartolomé de las Casas, quien consideraba que los nativos eran capaces, como habían hecho antes de la llegada de los españoles, de gobernarse a sí mismos. Vittoria mencionaba que la guerra solo podía ser justificada si un país era atacado, pero no por voluntad de hacer guerra. En Sobre el derecho a la guerra enfatiza esta idea, destacando que todos están autorizados a defenderse y, por supuesto, si uno es atacado, está justificado de hacer la guerra contra aquel que lo ha injuriado. Sin embargo, la propia defensa debe realizarse en el momento en que es atacado y no cuando ya haya pasado mucho tiempo. Esto es significativo porque así Vittoria condena las conquistas españolas en América, ya que los indígenas no habían previamente atacado a los españoles. En la única guerra justa y legítima, que era aquella que la cual se hace para la autodefensa contra agresiones tanto de la comunidad como individuos. Pero que también la única causa para comenzar una guerra en forma justa era respondiendo preponderantemente a una injuria. También trata cómo en la guerra, en las tierras, del Nuevo Mundo, los indígenas ya formaban comunidades políticamente organizadas y que solo se les podía declarar la guerra en casos de negar a otros pueblos vecinos el derecho concedido, por siempre por el orden natural. Por otra parte, para Vittoria, el rey tiene la obligación de proteger a la comunidad ante posibles agresiones de elementos inferiores como exteriores. Pero por ningún concepto puede considerarse lícita la proclamación de una guerra simplemente por intereses particulares, para defender su propio dominio o otro territorio o por otros motivos religiosos. Dejó muy claro, las diferencias de religión no pueden ser el motivo de una guerra justa. Y bueno, para él también, para finalizar, puedo decir que el objeto de la guerra no es tampoco la venganza sobre el vencido, sino la consecución de la paz, ya que no es ilícito, como decía él, obrar mal, tampoco para evitar males mayores. El objetivo del rey no era la destrucción de los adversarios, sino la consecución de la paz por la lucha, por lo que se debe obrar con moderación y humildad cristiana, que eran esas frases en las cuales Francisco de Vitoria se dejó reflejado hasta el día de hoy. ¿No? Es decir, cuando expone la reelección de Indis y la reelección de Iuri Belli, que las va a exponer en 6 meses, el 1 de enero probablemente una, el 30 de junio aproximadamente otra, y entonces no es que su pensamiento antes no hubiera destacado con otras cosas que había enunciado y demás, pero desde luego con esas 2 reelecciones ya alcanza un papel fundamental. Ahora, un pequeño quiz.